pasada que hablábamos acerca de nuestra boca, de nuestra lengua, de las funciones, no nada más lo físico, pero las funciones que tienen que ver en nuestra vida y en nuestras relaciones. Ya hemos hablado de el poderoso efecto que tienen las palabras que escuchamos y las palabras que hablamos. Vimos que la lengua puede ser un instrumento muy poderoso. Puede ser a veces un terrible instrumento, como un látigo que golpea y que deja heridas que pueden tardar años para sanar, si no es que quizá toda la vida. La lengua en verdad es poderosa. Como lo dice Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué cosa más poderosa que la vida, qué cosa más poderosa que la muerte, y ambas están en el poder de la lengua. Realmente cada uno de nosotros podemos hacer memoria, y al recorrer la cinta de nuestra vida hacia el pasado, una de las cosas que más han dejado huella, más han lastimado o más han bendecido nuestra vida, tiene que ver con el uso de la lengua. Si pudiéramos nosotros regresar nuestra vida 5 años, 10 años o el número de años que fuera necesario, y pudiéramos cambiar algo en nuestra vida en aquel tiempo pasado, muy probablemente tendría que ver con algo que dijimos, que hubiéramos preferido jamás haber dicho, o algo que escuchamos, que hubiéramos preferido jamás haber escuchado. A veces la lengua nos ha causado tanto dolor, heridas tan profundas a nuestra vida. Por eso Santiago dice que la lengua, siendo un miembro pequeño, enciende un gran bosque. La lengua, siendo un miembro tan pequeño, está llena de veneno mortal. Es impresionante. Me hizo recordar de este pez globo, que es una de las delicias en Asia. Comer este pez como en el platillo que está ahí a un lado. Ese es un platillo hecho con la carne de este pez. Es un manjar culinario en el oriente. Nada más tiene un pequeño detalle: si el chef no lo prepara adecuadamente, si el chef no quita una partecita por allí que contiene un veneno mortal, la persona que come ese platillo puede morir fulminantemente por el veneno poderoso que este pez produce. Ese veneno le puede causar a la persona que lo ingiere parálisis y la muerte en menos de 6 horas. Y así hay plantas venenosas, hay hongos venenosos, hay sustancias químicas venenosas, pero no hay nada más venenoso que la lengua. Nada que haya causado más daño a la humanidad que la lengua. Santiago, el apóstol, se quedaría asombrado al ver cómo el hombre ha logrado domar tantas cosas. Hoy el hombre puede volar dentro de esos pájaros mecánicos increíbles y llegar rápidamente de un lugar a otro. Incluso puede subirse a otra clase de pájaros metálicos para llegar a la luna y ya casi está a punto de llegar a otros planetas.
Hoy podemos ver a hombres explorando el fondo del mar en submarinos capaces de estar bajo el agua por meses y meses sin volver a salir a la superficie. Hoy el hombre ha domado los ríos, los más grandes ríos, y ha usado el poder de su caudal para producir electricidad, para iluminar y dar poder a las ciudades y a las fábricas y a tantas cosas, o para usar el agua de esas presas para regar y producir en el campo, como veíamos hace un rato en Sonora, donde es un desierto, pero el hombre ha sabido controlar el agua para hacer producir el desierto. Sin embargo, el hombre, aunque ha podido tomar control sobre muchas cosas en la naturaleza, no ha podido controlar su lengua. Esto es lo que dice Santiago. No ha podido controlar su lengua. Vamos a la siguiente. La lengua, ese pequeño miembro, es el que mejor revela el carácter de una persona. Más que su pelo, más que sus ojos, más que sus manos, más que cualquier otra parte de su cuerpo, la lengua nos revela el carácter de una persona. Ya desde algo tan simple como el acento. Nada más empieza a hablar la persona con acento norteño, ya sabemos de dónde es. O si empieza a hablar con ese acento de Tepito, del DF, ya sabemos de dónde es. La lengua revela no nada más de dónde somos, sino quiénes somos, cómo somos. Solo tienes que escuchar a una persona hablar durante un tiempo para saber cómo es esa persona. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que cuando hablan, de su boca salen críticas, sarcasmo, burlas, comparaciones que hacen sentir quizás a sus hijitos, al compararlos los hacen sentir tontos o inútiles. Hay personas que cuando hablan, sus palabras, su lengua opera como un fuego o como una espada, y lo que está revelándose a través de sus palabras, a través de su boca, es lo que hay en su corazón. Cuando escuchamos a una persona hablar mal, hablar cosas negativas, hablar insultos, quizá hablar palabras hirientes, pienso yo que uno de los factores que han influido en ese resultado es que muy probablemente esa persona ha tenido muy malas experiencias en el desarrollo de su vida. Quizá en casa sus padres fueron personas que tenían un hablar muy negativo, y eso entonces se replica en la siguiente generación. Sufrieron maltrato, sufrieron abuso verbal quizá, y de alguna manera sienten la necesidad de continuar con ese patrón, y a veces incluso sienten la necesidad de vengarse en alguien de lo que los hicieron sufrir en el pasado, en su vida. Si el padre fue maldiciente, ellos también lo son. Si la madre era una mujer gritona,
ellos también lo son. Y entonces se les dificulta expresarse con palabras amables. No saben elogiar, no saben decir cosas bonitas. Hicimos un ejercicio hace un momento y rápidamente 3 padres se pararon para decir cosas bonitas a sus hijos, pero habemos padres a los que se nos dificulta eso, se nos dificulta decir cosas bonitas, elogios, reconocimientos para nuestros hijos o los que están alrededor de nosotros. El hombre malo, dice la Escritura, de lo malo que hay en su corazón, de eso sale a relucir en su boca. De la amargura que hay en su corazón brotan palabras de menosprecio o de maldición. Las palabras críticas vienen de un corazón envidioso. Las palabras de juicio vienen de un corazón lleno de justicia propia. Las palabras hirientes vienen de un corazón amargado. Las quejas vienen de un corazón mal agradecido. De lo que hay en el corazón, de eso se va a expresar nuestra boca. Por otro lado, nos dice en la siguiente la Escritura que el hombre bueno tiene un corazón bueno y de su boca salen cosas buenas, palabras que edifican, palabras que fortalecen, palabras que sanan. De esta clase de lengua, de esta clase de boca, la Biblia habla también abundantemente. Dice la Escritura que la lengua apacible es árbol de vida. Dice que panal de miel son los dichos suaves. Son suavidad al alma y medicina para los huesos. Mira esta revelación que aquí nos está dando la palabra del Señor. Si tienes problemas con tus huesos, aléjate de personas que hablen amarguras y críticas y reproches y acércate a personas que hablen palabras suaves. No sé, aquí sí, estoy sintiendo mucha fuerza en este pasaje. Podemos nosotros llegar a tener problemas en nuestros huesos, podemos llegar a tener problemas en nuestra alma si estamos constantemente rodeados de gente que habla como espada, de gente que lastima, de gente que hiere, de gente que amenaza, de gente que siempre se está quejando. Eso puede afectar nuestra salud y nuestros huesos. Necesitamos rodearnos y ser nosotros mismos gente de dichos suaves que sean como panal de miel y como suavidad y medicina para nosotros. La gente que tiene un buen corazón, dice la Escritura, que tienen palabras dichas como conviene, y que estas son como manzanas de oro con figuras de plata. Palabras dichas como conviene. A veces hay palabras que pudieran ser buenas, pero que no conviene decirlas. Es necesario que sean palabras buenas dichas como conviene, y esas palabras se convierten en manzanas de oro con figuras de plata. Dice también que la lengua de los sabios es medicina. Este es el hombre bueno. Este es el que tiene un corazón bueno, tiene un tesoro bueno acumulado en su corazón, y de allí va sacando para sanar, para bendecir, para edificar a los que lo escuchan. Avanzamos. El secreto para ser una persona hermosa,
nos lo da Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Es una persona completa. Es una persona llena de armonía. Es una persona que tiene control y que entonces será también capaz de refrenar todo el cuerpo. Este es el secreto. Más que tener el rostro más bello que nos hiciera ganar el concurso de Miss México, más que tener la cabellera esa que así se mueve con el viento cuando caminamos, o no sé, más que cualquier otro detalle de nuestra vida, de nuestro cuerpo, el tener una boca, una lengua, una palabra hermosa, control sobre nuestra expresión, eso es la clave de la hermosura. Todos hemos tenido malas experiencias en nuestro pasado, mayores o menores, pero todos hemos tenido malas experiencias que pudieran llenar nuestro corazón de amargura. Todos hemos tenido circunstancias en nuestro pasado que nos lastimaron y podemos pasarnos la vida rumiando aquellas malas experiencias del pasado, recordándolo y destilando resentimiento y deseos de venganza en nuestro corazón. Pero nosotros podemos decidir que esas cosas no nos van a controlar. Podemos buscar la sanidad de parte de Dios y entonces podemos concentrarnos en las cosas buenas. Entonces podemos refrenar nuestra lengua cada vez que surge de nuestro corazón el deseo de criticar o el deseo de lastimar o el deseo de golpear. Entonces entra en acción un control en nuestra vida. Esa es la clave de la hermosura. Les comenté la ocasión pasada de la gratísima impresión que dejó en mi vida la visita del consuegro Bob Trollis, que ahí está con su esposa. Él es una persona hermosa, porque siempre tiene en su boca palabras de bendición. Siempre tiene en su boca palabras de elogio. Siempre ve en la gente y hace comentarios buenos acerca de lo que ve. Siempre, como Bernabé, ve la gracia de Dios en todos. Y eso es lo que expresa, eso es lo que manifiesta. Él es una persona hermosa que ha aprendido a controlar su lengua de manera que solo salgan de su lengua palabras de elogio, de bendición, de agradecimiento, de admiración. Ahora, esa es la clase de persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Por la gracia de Dios, podemos llegar a ser personas hermosas, suegras hermosas, suegros hermosos. Es muy importante esto. He conocido por ahí, en otros lugares allá donde ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Suegras y nueras, ese dúo dinámico, que no quieren verse ni en pintura. ¿Ah? La suegra y la nuera no quieren estar cerca la una de la otra por nada del mundo. El problema normalmente está en la lengua, en las cosas que hablamos, en la forma en que nos expresamos. Pero Dios quiere que haya suegras hermosas, nueras maravillosas. Y cada uno de nosotros podemos ser esa clase de persona si
Ahí está el condicional. Sí, aprendemos a controlar nuestra lengua. Avanzamos y vemos un concepto que me parece tan importante. Todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra. Hebreos nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra. Dios dijo y entonces fue hecho. Entonces vino a la existencia. Es el poder increíble, maravilloso y casi incomprensible de Dios. El poder de la palabra. Ahora, eso es impresionante. Pero quizá igual de impresionante sea este concepto. Dios nos dio a cada uno de nosotros ese poder. Las palabras que hablamos tienen un poder creativo, dinámico, determinante. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Y una de las cosas que reflejan la imagen de Dios en nosotros es precisamente ese poder creativo de nuestras palabras. El poder que tienen nuestras palabras, para bien o para mal. Cuando Dios nos da su palabra, Dios nos edifica. Nosotros leemos su palabra, escuchamos su palabra, meditamos en su palabra y nos sentimos fortalecidos, nos sentimos edificados. Nuestras palabras tienen ese poder también. Tienen poder para edificar, tienen poder para dar identidad, tienen poder para multiplicar. Así como la palabra de Dios nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos edifica, nuestras palabras también deben de edificar a quienes nos rodean, empezando por nuestra propia familia, empezando por nuestros hijos. En parte por eso quise hacer el ejercicio que hicimos hace un momento. Padres, madres, hablando elogios, hablando con reconocimiento y con admiración y con amor a sus hijos en público. Es un ejercicio importantísimo, muy poderoso. Cuando mamá se para en público y dice: qué bendecida estoy de tener esta hija, qué valiente es. Cuando nuestros hijos oyen eso, pues ya vimos a la chiquita que estaba brincando y subiendo y brincando, pero hoy pasó algo que ella puede recordar dentro de 30 años. Mi mamá habló en público de mí, dijo cosas hermosas de mí. Eso le va a bendecir el resto de su vida. Fíjense que es fácil ver la diferencia que hacen las palabras de los padres en los hijos en la medida que van creciendo. Un hijo que crece con gritos, con reproches, con críticas, con burlas, va a tener una vida adulta diferente que el hijo que crece con bendiciones, con elogios, con palabras cariñosas, palabras de admiración. El resultado de las palabras se ve en nuestra persona.
Lo que nosotros somos está directamente relacionado con el poder de las palabras que fueron habladas sobre nosotros a lo largo de nuestra vida. Nuestras palabras deben de edificar, empezando en nuestra familia y siguiendo por todos los que están alrededor nuestro. Lamentablemente, muchos, en lugar de edificar, dedican su vida a destruir, a aplastar, a demoler, a avergonzar, a burlarse. Las palabras que nosotros usamos le asignan una identidad a las personas, y nosotros llegamos a aceptar esa identidad que nos han dado por las palabras que nos han dicho. Nosotros llegamos a asumir que somos precisamente eso que dijeron de nosotros. Podemos decirle a nuestros hijos qué inteligentes son. Podemos decirles qué hermosos son. Podemos decirles las cosas más hermosas, y eso va a crear en ellos una identidad. Ellos van a creer que eso es lo que son. Vamos a estar hablando las cosas hermosas, las cosas de vida, las cosas de éxito, las cosas de victoria en su vida. O por el contrario, podemos hablar a nuestros hijos las palabras negativas. Qué feo estás. Cuando naciste no sabías si eras un chayote o no sé qué. Qué tonto eres. Nunca vas a llegar a nada. Podemos estar hablando estas cosas negativas, tan feas, tan dolorosas, y eso va a crear una identidad en nuestros hijos o en otras personas que están alrededor de nosotros. Por eso muchos viven esclavizados por las palabras con las que los designaron y que se convirtieron en su identidad. Si las palabras que escuchabas de tus padres o de tus hermanos o de tus maestros o de tus amigos fueron palabras amorosas, entonces tú vas a sentirte una persona valiosa. Pero si las palabras que te dijeron eran denigrantes, puedes crecer sintiéndote inadecuado, indigno, sin valor. Una tercera cosa que hacen las palabras de Dios es que nos bendicen. Continuamente Dios nos está bendiciendo. Y ese es nuestro llamado. Nosotros somos llamados para hablar siempre palabras de bendición. Palabras que no solamente expresen algo bueno del presente, sino incluso palabras que creen cosas buenas para el futuro. Que se creen las cosas que no son como si ya fuesen, como nos enseña la Escritura. Lo que hablamos, si es bendición o si es maldición, va a tener un fruto en nuestra vida. Jack Hayford comenta de una ocasión cuando un hombre vino con él para buscar su consejo y su oración. Este hombre le estaba contando los problemas muy serios que estaba enfrentando en su negocio. Él era un hombre preparado, pero un poco, todavía no estaba bien convertido quizá. Mientras hablaba de su problema y de su frustración, repetía una cierta frase: y este maldito negocio, y este maldito asunto, y este maldito. Y cuando él acabó, Jack Hayford le preguntó: ¿te das cuenta de que al hablar del problema de tu negocio, dijiste varias veces que era un negocio maldito?
Y él dijo, ni cuenta me di. Ni cuenta me di de lo que estaba diciendo. Y entonces empezó a pedir disculpas por la forma en cómo se había expresado. Y Jack Hayford le dijo, no me ofendiste a mí. No me siento ofendido. Pero te quiero decir algo. Tú mismo has provocado el problema por la manera en que hablas. Tú estás hablando maldición sobre tu negocio, sobre las circunstancias que tú estás viviendo. Lo que tienes entonces es el resultado de tus palabras de maldición. En lugar de eso, deberías de invocar siempre la bendición de Dios sobre tu negocio y sobre tu vida. Esto es muy, muy importante. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida son fruto de lo que nosotros mismos decimos. En lugar de hablar bendición sobre nuestra vida o sobre nuestro negocio o sobre nuestro trabajo o sobre nuestros hijos, decimos las cosas negativas, decimos las cosas que traen la maldición. O nos decimos a nosotros mismos, qué tonto soy. Así, hasta nos pegamos, ¿no? Nos damos una cachetada, qué tonto soy. O nos decimos, soy un inútil, mira cómo fallé en esto, soy un inútil. O los estudiantes están allí en el tiempo de sus exámenes y dicen, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, no voy a pasar el examen. Y las chicas están viendo que los años pasan y dicen, no me voy a casar, no me voy a casar, yo nunca me voy a casar. Y están hablando maldición sobre su vida. Nosotros somos llamados a hablar bendición, bendición sobre nuestra vida. En todas las áreas. Hay cosas de las que necesitamos tener mucho cuidado. Vamos a pasar a la que sigue, de cómo nos expresamos. Tenemos que darnos cuenta del poder que hay en nuestras palabras. Tenemos que darnos cuenta del daño que otros nos han causado con sus palabras y del daño que nosotros le hemos causado a otros con nuestras palabras. Necesitamos aprender a usar correctamente nuestra lengua, a controlar nuestra lengua. Cuando era pequeño, andaba yo curioseando entre las mesas de trabajo de un taller que mi papá tenía, y había ahí varios trabajadores. Yo encontré una mesa vacía, el dueño de esa mesa estaba parado allá enfrente, entonces yo me senté en esa mesa y empecé, pues había allí herramientas, había cosas, y abrí el cajón de la mesa y allí había una pistola. Yo no sabía qué era eso, estaba pequeño. Agarré la pistola y estaba pesada, entonces la apoyé así sobre la mesa y jalé el gatillo. El hombre estaba parado enfrente. Le pasó una bala así cerquita de su oreja. Los ojos se le brincaron. Se dio el susto de su vida. Y supongo que yo también me asusté por el ruido y todo lo que pasó. Yo no sabía qué era eso. Estuve a punto de matar a una persona por milímetros o centímetros. Estuve a punto de convertirme en asesino, no sé, a los 8 años o no sé qué edad tenía en ese momento. ¿Cuántas veces hemos usado nuestra lengua sin cuidado y sin pensar? Y hemos causado daño
aún a nuestros seres más queridos. Un cristiano que tiene una lengua sin control no puede vivir una vida victoriosa, no puede gozar la vida victoriosa, no puede ser un buen testigo de Jesucristo, no puede disfrutar la vida, y los que están alrededor de él tampoco. La Biblia dedica bastante material a hablar acerca de lo que podríamos llamar los pecados de la lengua, los malos usos de la lengua. En la siguiente puse una lista muy comprimida porque hay muchas otras cosas que podrían mencionarse, pero ahí están en primer lugar las palabras deshonestas. Me refiero con eso a palabras indecentes, a obscenidades, groserías, lenguaje soez, que se ha convertido más y más en el lenguaje común de la humanidad. Lo escuchamos tanto, donde quiera que vayamos, escuchamos tanto ese lenguaje sucio, que llegamos a acostumbrarnos. Llegamos a pensar o a sentir que ya es un lenguaje normal con el que la gente se está expresando. Incluso a veces nosotros, de tanto escuchar esas palabras y que ya se han convertido en algo normal, podríamos nosotros también estar usando ese tipo de palabras. A veces, como somos cristianos, por supuesto, no queremos usar esas palabras, nada más usamos imitaciones barnizadas, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero muchas veces podríamos nosotros decir, hijo Jesús. Es una expresión que yo he escuchado a muchos cristianos decir, hijo Jesús. Pero eso es la contracción o la versión corta y barnizada de una palabra deshonesta. ¿Están de acuerdo? Como esa, ya no voy a decir más para hay muchas otras. Bueno, déjenme decir otra. Chin. ¿Alguien ha dicho chin? Sí. Es una versión corta, barnizada, que como cristianos quizá no nos sentimos así muy condenados al usarla, pero que es una versión un poquito esterilizada de lo que el mundo está usando, en otra manera muy grosera. Y así hay otros casos. Nos hemos acostumbrado, lo vemos como algo normal. No podemos aceptar ese vocabulario en nuestro lenguaje. Efesios nos dice: fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas, ni necedades que no convienen. Este es un criterio bíblico que necesita ser aplicado a nuestra vida. Ni aún se nombre, ni aún se mencione. No conviene. Es muy triste ver ya no solo a los adultos hablando palabrotas. En el pasado, los adultos, los hombres adultos, se suponía que eran unos caballeros, y los caballeros no decían palabras
deshonestas delante de las damas. Hoy, las damas dicen las palabras deshonestas, y los jóvenes, y los niños también. Y no podemos aceptar eso. Una de las vertientes de esto es el mal uso que se da al nombre de Dios. La Biblia nos exige, nos manda que no hagamos esto. Leyéndolo en la Nueva Versión Internacional, el mandamiento dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Y mucha gente lo hace, incluyéndonos nosotros cristianos. Usamos el nombre de Dios a la ligera. Una forma, por ejemplo, que es muy frecuente de usar el nombre de Dios a la ligera en muchos contextos, a veces en contextos groseros y a veces en simplemente por hablar a la ligera, es que nos referimos a Dios como Diosito. ¡Ay, Diosito! Diosito Santo. Para empezar, nuestro Dios no es Diosito. No es chiquito, no es mini, no es algo menospreciable. Nuestro Dios es Dios, poderoso, creador, magnífico, admirable. No es Diosito, y mucho menos para usarlo en expresiones a la ligera. Ahí nada más para llenar quizá una conversación. Junto a esto hay palabras perversas, palabras corruptas. La Biblia dice: aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. En el mundo es muy común hablar con palabras de doble sentido. Y muy frecuentemente esas palabras de doble sentido tienen connotaciones sexuales. Chistes colorados que son celebrados en toda clase de reuniones. Siempre recuerdo esa experiencia cuando estaba en la prepa, al darme cuenta de algo. Me di cuenta de algo. ¿Quién era el muchacho popular del salón? ¿Quién era el muchacho alrededor del cual todos se juntaban cuando se acababa la clase y estaban riendo a carcajadas sueltas alrededor de él? Era el muchacho que contaba los chistes groseros, los chistes colorados, los chistes de doble sentido, los chistes de connotación sexual. Él era el popular. Él era el que tenía muchos amigos. Yo soy un fenómeno así extraño de la naturaleza, ¿no? Yo decidí, yo no puedo tener esa clase de amigos, no me interesa tener esa clase de amigos. Entonces yo, ahí en la prepa, vi alrededor, busqué a alguien que fuera un muchacho decente, que fuera estudioso, que fuera alguien con quien yo me pudiera ayudar para estudiar, para las tareas, para lo que sea. Se llama Víctor y fue mi único amigo prácticamente durante la prepa. Pero queremos o ser populares o estar con el popular, y muchas veces eso significa chistes de doble sentido, palabras perversas, palabras corruptas. Tú llegas de nuevo a un trabajo, eres el nuevo en el trabajo, y entonces se acerca inmediatamente a alguien y te cuenta un chiste, te hace algún comentario corrupto, sucio. ¿Y cómo vas a reaccionar tú? Bueno, soy nuevo aquí, tengo que integrarme,
que no me vayan a rechazar, que no me vayan a meter zancadilla. Y entonces, ¡qué buen chiste! Cuéntame otro. Dice la Escritura: apártate, aleja. Esto es lo que un cristiano debe de hacer. La gritería y maledicencia. Dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es mi convicción, en base a la Escritura, que en un hogar cristiano no debe haber gritos. La gritería, los gritos desaforados son una señal muy evidente de que hay problemas allí que no se están resolviendo y que se están tratando de tapar a punta de gritos. Un problema, por ejemplo, es la falta de autoridad. Lo podemos ver en el hogar, lo podemos ver en la escuela, en el salón de clases, lo podemos ver en la escuela dominical. Cuando no hay autoridad, se recurre a los gritos. ¿Cuántas veces te tengo que decir que? Eso sucede en la casa, ¿no? Hace falta autoridad en el salón de clases. Pobres maestros y pobres maestras, les tocan a veces niños terribles. Recuerdo mucho cuando leí la biografía de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán del tiempo de Hitler. En su juventud le tocó ir a dar clases a una iglesia y clases a adolescentes. Y entonces el pastor de la iglesia le dio la bienvenida y le dijo: ven, te voy a presentar a tu grupo. Y ya desde que se iban acercando había un escándalo en ese grupo. Y entonces llegaron y ahí estaban los muchachos adolescentes y trató de presentarlo, pero entre el gran bullicio que había, ni siquiera se escuchaba la voz. Y alguien, no sé, dijo su nombre, y entonces los chamacos empezaron a burlarse de su nombre y ponerle un apodo en lugar de su nombre. Y el pastor dijo: ahí nos vemos. Y se queda Dietrich Bonhoeffer ahí con ese grupo de adolescentes impresionante. ¿Y qué es lo que hizo? Se puso a gritar para tratar de controlarlos. No, se paró delante de ellos y empezó a contar una historia en voz baja. Y entonces lo que iba pasando, nadie lo podía escuchar, pero los de adelante oyeron de qué se trataba y se callaron y empezaron a oír. Y luego los demás, y los demás, y los demás, y los demás. Todos se callaron y empezaron a escuchar la historia que Dietrich estaba contando. Y nunca más volvieron a ponerse a gritar y a desordenarse. No es necesario gritar. ¿Qué dice aquí? Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería. La mentira. Wow. Mentir no tiene nada de malo, a menos que te cachen. Pero la Biblia dice que el padre de la mentira, ¿quién es? La Biblia dice que Dios aborrece la mentira. Muchas veces lo dice. Sin embargo, la mentira se ha convertido en un deporte. Todos, en una medida o en otra, la hemos practicado. Hay casos muy sonados como Lance Armstrong. ¿Se acuerdan de Lance Armstrong? Un deportista, un ciclista famosísimo, campeonísimo.
que finalmente tuvo que reconocer su mentira. Los políticos, ni se diga. Bill Clinton y todos los demás, bueno, no todos, hay excepciones. Nada más que no he conocido ninguno. Mintiendo. Pero el hermanito, ¿quién hizo esto? O el papá prometiendo algo, sabiendo que no lo va a cumplir, pero con tal de controlar al chamaco, le promete algo, mintiendo. Dios aborrece la mentira. La mentira causa mucho daño. La mentira nos lleva a otras mentiras. Dice Colosenses: no mintáis los unos a los otros. El chisme. Qué dolor, qué heridas ha causado la lengua chismosa a lo largo de la historia. Desde el Antiguo Testamento, Dios dio este mandamiento: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Conocían ese mandamiento? No es de los 10, pero está muy cerca. Así dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Levítico 19:16. Es que el chisme lastima profundamente a las personas. Es una herramienta que Satanás usa para estorbar y para destruir la obra de Dios. Sin embargo, algunas personas sienten como un llamado a ser chismosos. Les gusta hablar de otros. Dice la Escritura: las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Yo me puse a ver las diferentes versiones de ese versículo, porque pensé, ¿qué es eso de que son como bocados suaves? Y en diferentes versiones se confirma ese significado. Las palabras del chismoso son como manjares deliciosos, dice otra versión. Entonces lo ponemos hoy de que son como el pastel de mango de las delicias, el rollo ese, ¿no? Las palabras del chismoso son como una rebanada bien generosa de pastel de mango. Lo oyes y dices: quiero más, dame más. Y entra hasta tus entrañas. Mira, el chismoso es un asesino de reputaciones. La lengua asesina tanto como el cuchillo. Un poeta dijo que antes de salir de nuestra boca, las palabras deben pasar por 3 puertas de oro, 3 puertas estrechas de oro. Antes de salir de nuestra boca, nuestras palabras deben pasar por 3 puertas de oro. La primera se llama: ¿es verdadero? ¿Es verdad lo que quiero decir? Necesito verificar que lo que yo voy a decir sea verdad, al grado de que podría ponerlo por escrito y firmarlo, porque yo sé que es verdad. Esa es la primera puerta. La segunda puerta ¿es necesario? Puede ser que sea verdad, pero probablemente no sea necesario que lo digas. Puede ser que sea verdad 100%, pero quizá no sea bueno decirlo. La tercera puerta, que es la más estrecha, dice: ¿es bueno? Puede ser que sea verdadero, puede ser que sea necesario, pero ¿es bueno? Si no cumple un buen propósito, si cuando yo lo diga no va a cumplirse un buen propósito que traiga bendición, entonces no debo decirlo.
3 puertas. Se llaman, es verdadero, es necesario y es bueno. Muchas veces es mejor callar. La Biblia dice que es mejor cubrir el asunto. La boca que habla demasiado. ¿Quiénes hablan más, los hombres o las mujeres? Se da por hecho que las mujeres hablan más que los hombres. Una cifra muy difundida es que las mujeres hablan en promedio 20,000 palabras al día, en tanto que los hombres hablan solo 7,000. Es que somos ahorrativos. Sin embargo, un estudio reciente de la Universidad de Arizona, llevado a cabo entre estudiantes de Estados Unidos y México, encontró que en promedio las mujeres hablan 16,215 palabras, mientras que los hombres hablan 15,669 palabras cada día. Encontró este estudio entonces que en realidad no hay tanta diferencia. Sí hay diferencias de personas a personas, pero no hay tanta diferencia de sexo a sexo. Hay personas muy calladas que solo hablan unas 500 palabras al día, mientras que hay otras que pueden hablar como 40,000. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de hablar demasiado? Hay mucho que la Biblia dice. Dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Un concepto que creo que está generalizado entre las personas que les gusta mucho hablar, es que piensan que hablan mucho porque son muy inteligentes y por eso tienen mucho que decir. Pero Eclesiastés dice que en la multitud de las palabras está la voz del necio. Proverbios, en las muchas palabras no falta pecado. Hablar en exceso frecuentemente nos va a llevar a problemas. Mas el que refrena sus labios es prudente. Por último, palabras vanas. Estas son palabras que no tienen valor, palabras huecas, palabras que no tienen beneficio. Es como que a mí me pasa con las películas, por ejemplo. A mí me gusta, prefiero 1000 veces ver una película biográfica, ver una película de una persona de la vida real que luchó contra adversidades y venció, y eso me deja un mensaje, me deja una motivación, me deja algo de valor, me deja una sensación de pensar, yo quiero ser así, o yo quiero hacer algo así. Pero luego hay otras películas que se acaba la película y me quedo pensando, ¿y qué me dejó esta película? Nada. Lo mismo puede pasar con las personas. Te encuentras con una persona, platican media hora. Cuando te alejas de esa persona, dices, wow, aprendí algo. Me hubiera gustado platicar otra media hora con esa persona. Esa persona me bendijo, esa persona me edificó, esa persona realmente aportó algo a mi vida. Te encuentras otra persona y no te suelta por 2 horas. Y está, hable y hable y hable, y te alejas de ella, te separas de ella y dices, ¿qué me dejó? Muchas veces nosotros estamos llenándonos de palabras vanas. Lo veo mucho en el Face. El Face está lleno de palabras vanas, de imágenes vanas, de comentarios vanos, huecos, sin